Bienvenidos a nuestro estudio semanal. Yo soy Ismael Cot, estoy con mi esposa Yolanda y estamos hablando de la protección que podemos tener con la palabra de Dios, que es realmente el gran regalo que Dios nos ha dejado, porque se fue, pero dejó ahí algo tan poderoso. Y que hemos visto la semana pasada que sí esta palabra nos está protegiendo, la palabra nos provoca fe, bueno, la fe viene por oír y por el oír por medio de la palabra. Cuando tenemos fe, tenemos un escudo, y más fe tenemos, mejor está nuestro escudo. Y eso es la protección contra los dardos de fuego de Satanás, que viene ahí a tratar de meter en nuestra mente, en nuestra alma, que tenemos que renovar, como vimos ahí a través de Santiago y a través de Pablo en Romanos 12. Tenemos que proteger esta alma, porque es ahí donde vamos a tomar muchas decisiones. Y queremos que una de las decisiones que debemos de tomar nosotros, como tú también, es la decisión de usar una arma sobrenatural que puede vencer todo lo que nuestro enemigo quiere lanzar en contra de nosotros. Es un poquito como esta cúpula que hay arriba de países cuando se protegen, ¿verdad?, de los ataques del enemigo. Hay un sistema ahí que impide que las bombas caen, etcétera, que son destruidas antes de llegar. Y la palabra de Dios es un poquito eso. Es lo que nos protege de todo lo que realmente el enemigo nos está bombardeando. Pero más tienes conocimiento y revelación de la palabra, más tienes protección en tu vida. Y eso que estás tú hablando de ese capelo, de esa protección, es literal. Sí. Es literal, porque esa cúpula, ese capelo, esa formación, existe en el segundo cielo. Sí. Cuando nosotros declaramos la palabra, los ángeles en el segundo cielo están operando a favor de nosotros. Sí. Están mandando instrucciones a los ángeles. Cada uno de nosotros tenemos ángeles designados. Y están diciendo, la palabra se soltó, tiene que haber protección. Y en eso los ángeles funcionan cuando la palabra de Dios es hablada. Sí es. Y ahí está esa protección tremenda, sobrenatural sobre los hijos de Dios. Entonces, primero que nada, diría yo, pues qué importante es ser un hijo, una hija de Dios, ¿verdad? Y para eso sabemos, y no nos cansaremos de repetirlo, ¿verdad?, de que para poder tener esta protección, para poder tener esta conexión con Dios, tenemos que ser sus hijos para poder hablar con Él. Y la única manera de llegar a ser hijos de Dios es reconocer la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y si tú no lo has hecho, yo te invito a que hoy, ahí en tu lugar, hables con Dios y le digas, yo quiero reconocer la obra de Cristo Jesús. Enséñame qué es lo que pasó en ese tiempo y enséñame lo que yo puedo ser. Anhelo ser tu hija. Y Dios va a obrar en ti. Claro. Pero es para los hijos de Dios que hay esta protección sobrenatural cuando nosotros hablamos la palabra escrita. Así es. Entonces, es un arma. Y vamos a ver que este arma, la palabra de Dios, es parte de una armadura. Y eso es lo que encontramos en Efesios 6. Y si leemos ahí a partir del versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toman toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo,
Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Me gusta como los dos van juntos. En el mismo versículo, yo sé que la Biblia no fue escrita en versículos, pero vienen juntos el yelmo de la salvación, ¿verdad? Y la palabra de Dios. Al momento que tenemos la salvación, tenemos acceso a la revelación de la palabra de Dios. Y cuando tenemos la revelación de la palabra de Dios, tenemos acceso a la protección. La palabra de Dios, dice ahí Pablo, es la espada. Vemos todas las otras partes de la armadura que son realmente defensivas. Y cuando llegamos a la palabra, es la arma ofensiva. Es un arma ofensiva. Es un arma que hace daño en los rangos del enemigo. No, es lo que nos permite tener no solamente nos podemos defender, pero cuando viene la opresión o el ataque demasiado fuerte, tenemos la posibilidad de destruir al enemigo usando la espada. Eso es lo que, por ejemplo, David lo hizo con Goliat. Lanzó la piedra, pero no mató a Goliat, lo tiró en el piso, bien noqueado. Pero él llegó y tomó la espada y terminó con el enemigo en este momento. Y la espada que tenemos nosotros, que está ahí en nuestro corazón y en nuestra boca, es lo que termina con el enemigo si se atreve a venir a atacarnos. Y es la garantía que siempre podemos tener la victoria en cualquier situación también. Qué importante conocer tu espada. Sí, ¿no? Y tenerla bien afilada, ¿verdad? Yo creo que en cualquier ejército, ¿verdad? Estamos refiriéndonos obviamente al ejército en los tiempos romanos, ¿verdad? Del Imperio Romano, es lo que hace referencia a la armadura de Dios. Así es. Es la armadura de un soldado romano. Y refiriéndose a ese soldado, ¿verdad? El arma que tenían en ese momento de la historia era una espada, y había muchos tipos de espada, sí, para diferentes tipos de combate. Pero aquí estamos hablando de esa espada que tenía filo por los dos lados. Entonces cortaba cuando entraba y cortaba cuando salía. Y penetraba hasta lo más profundo, y a la hora de salir volvía a rasgar, sí, y volvía a hacer otro daño. Entonces estamos hablando de que el enemigo no podía sobrevivir cuando un soldado enterraba, volteaba y jalaba la espada. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Eso es lo que tenemos que hacer con el enemigo. Tienes que penetrar hasta donde sea necesario. No vamos a vencer al enemigo con palabritas. Ay, porfa, vete de mi vida. No nos va a hacer caso. Tenemos que con denuedo, con fe, con valentía, sí, tomar esa espada que es la palabra y hablarle al enemigo, citando la Biblia, ¿verdad? Para que no haya duda de que el diablo tiene que obedecer a la palabra de Dios. Así es. Tiene que obedecer. Sí. La versión amplificada dice que es el Espíritu Santo que esgrime la palabra de Dios y que sabe, como tú lo dices, qué palabra usar en qué momento. No, hasta el Espíritu Santo te puede guiar a declarar la palabra, claro, antes que venga el ataque, para cancelarlo antes de que suceda. No, por eso es tan importante manejar bien la palabra de Dios, conocer muchos versículos, para que cuando hables de tu vida, de lo que está pasando, vas a usar más la palabra que tus pensamientos. Y es bien importante aclarar, y de verdad, con esa intención de ayudarte a mejorar tu vida, tenemos que estudiar la palabra. Y para eso es que tenemos el Instituto Bíblico. Claro. Porque es ahí en donde aprendemos a usar estas armas, de la misma manera en que un soldado se tiene que ir a preparar, pues, en un ejército.
en un campo militar, en una escuela militar, en donde les enseñan todas las artimañas de las herramientas, de las armas, de todo lo que van a manejar en combate. En primer lugar, les enseñan a reconocer al enemigo, ¿no? Reconocer cuáles son las estrategias del enemigo, cómo va a venir, por qué tiene derecho en tu vida. Tantas cosas que sí está bien, por supuesto, y es un mandamiento. No debemos de dejar de ir y congregarnos el domingo, pero el domingo no es para aprender este tipo de enseñanza. El domingo es para exhortarnos, para recibir, para ir a alabar al Señor, para congregarnos, exacto. Pero el estudio se hace formalmente. Y recordemos que Jesús mismo iba a un instituto bíblico. Sí, pasaba tiempo en las sinagogas desde chiquito. Estudiando la palabra, por eso supo qué hacer cuando el enemigo vino a tentarlo para destrucción. Sí, de hecho Jesús hizo 3 cosas, su ministerio es de 3 cosas: predicar, enseñar y sanar. Pero creo que era más conocido como maestro que como predicador, porque cuando la gente venía con él le decía Rabbi. Nicodemo vino a decir: tú sabes cosas que solamente Dios te puede haber revelado. Entonces, decía: wow, hay una revelación, hay un conocimiento. Y Nicodemo fue con Jesús para aprender. Y recordemos que Jesús, estamos hablando que Jesús era hombre, era un hombre como tú y yo, era un ser humano. La Biblia dice que dejó su deidad. Cuando Jesús vino al mundo, no usó sus poderes divinos. Vino como hombre, caminó como hombre y murió como hombre. Es la única manera en que pudo haber cumplido la ley para lograr la redención. Pero bueno, ese es tema para otra enseñanza. Sí, Pero vino como hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mismo que Él hizo, lo podemos y lo debemos de hacer tú y yo. Si Jesús se preparó, nosotros cuánto más tenemos que prepararnos también para tener este poder. Sí, y estar listo en cualquier situación. Porque ¿qué pasa cuando no estamos listos? Pues vamos a quejarnos, a hacer berrinche, enojarnos, ser víctimas. Sí, etcétera. Y respondemos de esta manera porque no conocemos el poder que ya está en nosotros. Este poder existe, es la palabra de Dios. Pero ¿de qué tamaño es tu espada? A veces es un cuchillito. Y si la sabes usar, ¿verdad? Y después hay que saber usarla. Y es lo que Jesús vino a enseñarnos. El diablo lo tienta, es escrito está. Así es. No hay argumentación. Con el enemigo no platicamos, no negociamos. Y si estamos en guerra es para matar, no para discutir o negociar. Eso no es para tenemos esto. Toda la enseñanza de Dios en el Antiguo Testamento. Sí. ¿Cuáles eran las instrucciones que daba al pueblo de Israel? Elimina todo lo que estaba relacionado con el enemigo, y a veces nos cuesta trabajo entender, pero Dios sabe que cuando una parte de la tribu, del pueblo, de lo que sea, del enemigo, se queda vivo, vuelve a surgir el mismo problema. Por eso tenemos que cortar de raíz toda situación que el enemigo ha querido venir a poner en nuestras vidas. Sí, y es ahí donde está a veces nuestra debilidad, ¿no? Pensamos que ya ganamos y ya el enemigo nunca se va a levantar, y es lo que ves entre David y Goliat. David dijo: no voy a permitir que este se vuelva a levantar, porque le pegue duro, pero a lo mejor no está muerto. Me tengo que asegurar que ya este asunto se terminó con esta batalla. Así es. Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Y bueno, tenemos la victoria ya dada, nada más la tenemos que establecer y tomar esa valentía, sí, para establecerla a través de lo que está escrito. Sí. Y es un gozo cuando logras esa victoria. Sí. Entonces, ¿cuál es la manera de estar bajo protección, de tener la guerra a la manera de Dios?
Pues esto lo encontramos pues en los Salmos, en el Salmo 91, en el primer versículo. No tenemos que buscar muy lejos. Dice ahí en el 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el lugar donde nosotros debemos de estar siempre, porque la lucha espiritual se ha convertido en una pesadilla. La gente empieza a tener miedos de tantas cosas, de diablos, de demonios. Hay tantas enseñanzas que realmente pierden tiempo en tratar de enseñarte cómo luchar y qué es la manera de llegar al diablo, cuando ya debemos de saber que si estamos bajo el abrigo del Altísimo, a ver cuándo vas a encontrar un demonio ahí. No se atreve a entrar cuando estamos en la presencia de Dios, cuando está la presencia del Espíritu Santo. Ningún diablo se acerca, yo creo que en kilómetros a la redonda. Por supuesto. Es cuando no estamos bajo el abrigo del Altísimo, es cuando no estamos bajo la cobertura, es cuando no estamos bajo la protección que el enemigo aprovecha para poder infiltrarse y empezar a trabajar en nuestras mentes hasta que cedemos y entonces declaramos alguna situación que le permite entrar más profundamente, ¿no? Sí. Pero ¿cómo vamos a frenar nuestra boca, que es lo que le da el derecho legal al enemigo de venir a atacarnos? Es nuestra boca, y ese es el tema para otro estudio, que es la bocota, ¿verdad? Pero es lo que le da entrada al diablo. Pero cuando nos estamos llenando de la palabra, ¿qué vamos a hablar? La palabra. Sí. Entonces la bocota, pues ya no va a tener que decir, porque ya no hay nada aquí adentro que decir más que la palabra. Y esa es la mejor protección que podemos tener. Claro, ya sabemos que no nos podemos callar, siempre la vamos a usar la boca. Pero si estamos llenos de palabra en el corazón, la boca es un arma. Es lo que es esta espada que vemos en Apocalipsis cuando Jesús baja y con todos nosotros, ¿verdad? Para liberar a Israel del ejército del anticristo. Él no viene con misiles y aviones y ángeles y guerreros. Viene en un caballo y de su boca sale una espada que es la palabra de Dios y es lo que destruye todos los enemigos terrenales y espirituales de Israel. ¡Wow! Y es la misma palabra que tenemos nosotros. La misma, no hay una diferencia. La palabra de Dios en nosotros. Eso es. Y eso es lo que tenemos que usar. Porque es lo que nos libera de todo esto. En lugar de luchar, en lugar de pelear, en lugar de hacer tantas cosas, usa la palabra, declara lo que hay en tu corazón, lo que ya aprendiste. Y si dices, bueno, no tengo mucha palabra todavía, estudia. Como decimos en Dunamis, conocimiento es poder, ¿verdad? Y sí es, porque cuando nosotros estudiamos en el Instituto Bíblico nos cambió verdaderamente nuestra vida debido al poder que empezamos a descubrir. Sí. Que ya teníamos, pero no sabíamos usarlo. Exacto. Y además es sencillo usar la palabra. Pones fe y cree algo. Si crees en algo, es fácil hablarlo. Entonces lo hablas, decretas y el diablo se tiene que ir. Las cosas de Dios son sencillas. Es el hombre que siempre complica los asuntos porque quiere meter su ingrediente. ¿No? Yo pienso que también, etcétera. Es lo que decíamos en el estudio pasado, ¿no? Uh-huh. De que empezamos a hablar lo que hay en nuestra mente. ¿Y qué hay en nuestra mente? Todo lo que alguien nos dijo en nuestro pasado, las circunstancias, lo que vivimos, lo que pensamos, lo que alguien nos habló, el libro que leí, todo es una influencia en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Pero tenemos que barrer y echar fuera muchos pensamientos que son muy dañinos y abrirnos a pensar lo que la palabra tiene que decir, que es
es un poder de vida, un poder sobrenatural que trae vida. Sí. Nuestra mente antes de nacer de nuevo es como tu canasta de ropa sucia. Y naces de nuevo, esta ropa sucia que es tu mente, va en esta lavadora y empieza a limpiarse, y lo que vas a sacar un día de esto son pensamientos limpios, puros. ¿Qué es lo que te vas a poner? Es lo que vas a usar. Exacto. A veces hay que echar la lavadora 10 veces porque los calcetines están bien sucios, pero es un proceso. Es un proceso tan importante. Un proceso. Ese se hace estando metidos ahí, ¿no? Entonces, cuando caminamos en la palabra de Dios, nos evitamos la guerra espiritual, porque la guerra espiritual fue puesta sobre Jesús, no sobre el hombre. Y Él venció, ¿no? Y nuestro Señor no gastó su tiempo en hablar del diablo. Él hablaba de cómo llegar y estar en la presencia de Dios. Su tema principal a Jesús en los evangelios no es la lucha espiritual, es el reino de los cielos y su justicia. Así es. Es lo que tenemos que vivir y percibir. Por eso Santiago dice, someteos a Dios, resistid al diablo. No dice pelea, nada más mantente firme y Él huirá de ti. Ahora, sí hay casos, sobre todo en la gente que todavía no ha nacido de nuevo, la gente que todavía no son hijos de Dios, todavía no están bajo esa cobertura, bajo esa protección de Dios, que sí pueden tener una lucha con el demonio, Satanás, enemigo, chanclas, como lo quieras decir, sí, porque están expuestos a todo eso. Aún personas que acaban de recibir a Cristo, tal vez tienen que empezar a darse cuenta de todo esto y poco a poco, ¿verdad? Van a ir obteniendo, van a ir estableciendo esa victoria. Cuando tú decides ser hijo de Dios, en ese momento empieza este proceso y los mismos demonios van a tener que ir cediendo y se van a tener que ir yendo de tu vida, porque tú ya no eres un blanco para ellos. En la manera en que nos vamos convirtiendo a esta nueva manera de vivir, el enemigo se va a tener que ir huyendo de ti. Entonces vas estableciendo esa victoria en tu vida cada vez. Sí. Sí. Y la clave es obedecer, pero no podemos obedecer sin conocer la palabra. Y cuando obedeces, ya estás capacitado para resistir y el diablo se va. Y dice, él huye. Entonces no dice que se va a quedar un buen de tiempo. Tu obediencia determina tu victoria. Tu obediencia determina realmente cómo tu vida va a funcionar. No se trata de pelear, se trata de obedecer la palabra de Dios. Y obviamente el primer paso es conocer la palabra. Muchos están ocupados en reprender el diablo en lugar de obedecer. Qué importante es congregarse, porque es en la congregación donde tu pastor te va a ayudar a llevarte por este camino, por esta transición en donde cuando somos bebés espirituales, cuando estamos iniciando, no sabemos estas cosas y necesitamos que alguien nos explique, que alguien nos lleve de la mano, que nos ayuden a orar, que nos enseñen qué es lo que tenemos que hacer, cómo comportarnos, cómo poder hacerlo. Qué importante es tener una iglesia, pero me atrevo a decir una iglesia que tiene una doctrina sana, correcta, que va a enseñar de la misma manera en que Jesús enseñaba, sin dar concesiones, porque finalmente lo que Jesús quería era que les fuera bien. Así es. No era un concurso de popularidad. Dios quiere que estemos en la palma de su mano y protegidos. Y quiero que cerramos este estudio sobre la protección por la palabra de Dios. Y hay un pasaje en Marcos, capítulo 4, 35 al 39. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas.
Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Estaban con la palabra, en presencia del verbo. ¿Y qué había dicho Jesús? Pasemos al otro lado del lago. ¿No? Y él esperaba que pues, los discípulos tuvieran la fe suficiente para creer que lo que dijo Jesús iba a suceder. Pero tuvieron miedo y empezaron a declarar que se iban a morir. Ahí están los pensamientos. La confusión. Los dardos. No llenos de la palabra. La palabra que había dicho: vamos al otro lado. Cuando tú obedeces la palabra, hay una protección automática sobre lo que vas a hacer durante el tiempo de tu obediencia. Y ellos estaban bajo total protección porque la palabra dijo: vamos del otro lado, y cuando Dios habla, sucede lo que Él dice. No habla de manera casual. De hecho, Jesús no dijo: vamos a tratar de llegar del otro lado, porque viene una tormenta, a ver si lo logramos. No. Él dijo: vamos, y se fue a dormir, a descansar. Y esa es la actitud. Nosotros, cuando tenemos la palabra en nosotros, tenemos esta protección y podemos descansar. No estar afanado o asustado, ¿no? Como los 12 ahí en la barca, porque sucede algo. Dios ha dicho: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Uy, pues eso es tu protección máxima. No hay nadie que te va a proteger mejor que Dios. Y Él dice: pon la palabra en tu corazón, úsala todos los días, saca la espada cuando es necesario, pero actuando con fe. Ahí está el escudo. La fe en la palabra. La fe viene cuando la palabra de Dios es conocida. Y a este momento la protección está sobre ti. Y como dice Isaías: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna. No dice que a veces te pueden dar. No. Porque la protección de Dios es 100%. Pero depende de nuestra fe en la palabra. El conocimiento de la palabra. Y cada vez que hablaremos la palabra, el diablo tendrá que huir de nosotros, salir de nuestras vidas. ¿Vas a tener tormentas? Sí, ya las tuviste y vienen otras. Pero ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Con temor o con fe? Si actuamos en fe, estamos bajo protección. Si actuamos en miedo, ¿recuerdan cuántos murieron del coronavirus? No por el virus, sino por miedo. Porque habían dejado la protección de Dios para creer en los engaños de Satanás. En muchos casos eso fue, no estamos diciendo que en todos los casos, pero en muchos casos hemos recibido muchos testimonios de que eso fue lo que sucedió. Entró un pánico, entró un temor muy fuerte y eso debilitó la fe y se rindieron más a los pensamientos, a las emociones, a lo que el enemigo estaba poniendo en sus mentes y finalmente, bueno, pues no pudieron salir adelante, ¿no? No. Cuando también hemos tenido testimonios de muchas personas que también tuvieron el virus, pero se mantuvieron firmes en la palabra, se mantuvieron firmes en la fe y salieron adelante. Mira, vamos a cerrar con esto, ya podríamos seguir todavía mucho más, pero porque dice Job: el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía.
Si no tenemos la protección de la palabra, vamos a estar en Vamos temor. a rendirnos a ese temor. Y va a acontecer. Y es lo que le va a dar tenemos. el derecho legal al enemigo Así es. de destruir tu vida. Pero El la palabra temor está ahí. es la fe en lo que Satanás puede hacer. Así es. Pero nosotros creemos en la palabra de Dios. Muy bien, pues La aquí. fe es creer en el poder de Dios. Así es, sí. Entonces ya, se acaba aquí. Espero que han disfrutado este estudio, que han aprendido muchas cosas, porque hay mucha bendición en la revelación de la protección que tenemos en la palabra de Dios. Entonces ya nos despedimos de todos ustedes. Hagan sus comentarios, si tienen algunas preguntas, comentarios, nos encantaría conocer, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿De dónde nos estás visitando? ¿De dónde nos estás viendo? Y recuerden, siempre denle un like, esto permite que otras personas lo puedan ver también más fácilmente, y comparte esta bendición con todos tus contactos. Muy fácil, es un clic, resend, compártelo. Es una bendición poder ser parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y suscríbete al canal, así vas a estar enterado de cada estudio que estamos ahí haciendo cada semana. Muy bien, bueno, hasta aquí llegamos para el día de hoy y pues nos despedimos de todos ustedes y recuerdan, siempre en victoria. Si este mensaje ha tocado tu corazón, yo te invito a que des un paso más, que recibas a Jesús en tu vida. Lo puedes invitar a través de esta pequeña oración. Si quieres, repite conmigo: Padre Celestial, yo te doy gracias en este momento. Yo creo que Jesús murió por mí, que Él pagó por mis pecados y que tú lo resucitaste después de 3 días. Ahora yo recibo a Jesús en mi corazón. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, y a partir de este día yo soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración creyendo en tu corazón, tienes acceso a la vida eterna con Dios. Yo te felicito y te aconsejo que te busques una iglesia y que sigues creciendo espiritualmente. Que seas bendecido.